La tía Polly había castigado a Tom porque se había escapado esa noche al cementerio con Huckleberry Finn y habían ido a enterrar un gato. Ese gato lo iban a enterrar porque decían que en Cuba le decimos ojo de pecado, pero allá o en cualquier lugar serían verrugas, ¿cierto? Y entonces habían ido a enterrar un gato para que se les curaran las verrugas que les salían acá por los pecados que hacían. Pero Sidney, el primo de Tom, lo sapeó, lo chivateó, lo echó para adelante, lo denunció. Y entonces la tía Polly le dijo, el sábado, cuando todos los niños bajan al río a bañarse, porque en el pueblito de San Petersburgo la gente solo se bañaba los sábados, qué rico, ¿no? Entonces, el sábado cuando todos los niños bajen al río a bañarse, tú, Tom Sawyer, vas a pintar la verja de la parte delantera de la casa. Y así fue. El sábado, a las 2 de la tarde aproximadamente, después de llegar del colegio, Tom agarró un balde de lechada, lo puso frente a la verja que tenía 70 metros de largo y 2 metros de alto. Mojó su brocha y pasó sobre la verja. Se alejó, miró y vio una raya y sintió lo que se siente cuando tienes hecho solo una lista o una raya en una cerca de 70 metros de largo por 2 de alto. Y decidió que iba a pintar. Lo que más le preocupaba a Tom mientras pintaba era que, como que su casa estaba a la salida del pueblo yendo hacia el río, por ahí comenzarían en un momento a bajar todos los niños a bañarse al río. Y mientras Tom pintaba, viene bajando al río Ben Roger, el más temido por sus burlas, porque era un niño que sabía, hoy en día le llamarían bully, en aquel momento se llamaba burlas a cualquiera. Entonces viene Ben Roger manejando lo último en tecnología de la época, un barco a vapor, de los que bajaban y subían por el río Mississippi. Viene Ben Roger manejando el barco y decía, a babor, a estribor, tiren los cabos, echen más carbón a la bodega. Y mientras decía eso, detiene, ve a Tom Sawyer, amarra el barco, o quien dice, como se dice en lenguaje marinero, atraca el barco del muelle, se baja del barco y le dice a Tom, te castigaron. Y Tom le dice, ¿me castigaron? La tía Polly me ha pedido que pinte esta cerca y tengo que ser agradecido. ¿Me vas a decir que te gustaría pintar una cerca un sábado? No, me gustaría ir al río como todos los niños de este pueblo, pero la gratitud es la más bonita de las virtudes que puede tener un ser humano. Es que la tía Polly, que sabe que nadie pinta esta cerca como yo. Tom, le dice Ben Roger, y yo también puedo pintar. Entonces Tom Sawyer, mientras pinta, le dice, ¿y qué tienes para ofrecerme? Y entonces Ben Roger dice, aquí tengo una fichita dorada porque yo me aprendí un capítulo entero de la Biblia. Pasaba esto en el colegio, ¿no? Que quienes aprendían capítulos de la Biblia enteros, o versículos, o pasajes, o un libro entero, le iban dando fichitas de colores diferentes. Entonces sacó la fichita y se la dio y Tom dijo, ¿qué más tiene? Y dijo, por aquí tengo también una ficha de ajedrez. Y va sacando una torre de ajedrez. Y Tom le dijo, ¿y qué más tiene? Y dijo, por aquí tengo, y arranca a sacar una tira que no terminaba. Y dijo, tengo una cola de cometa. Entonces Tom Sawyer le dijo, no, la tía Polly no me dejaría. Tom, por acá tengo un trompo sin punta. Entonces Tom Sawyer le dijo, toma la brocha y ponte a pintar. Y Ben Roger arranca a pintar todo emocionado, viendo cómo Tom también pintaba emocionado. Y Tom, para demostrar mucho más el arte que hacía, daba un pinturazo, daba un pincelazo o un brochazo, se alejaba y hacía así como hacen los estudiantes de cine para llamar la atención, así. Y viene bajando en ese momento para el río, ¿quién? Johnny Miller. Johnny Miller era un niño que tenía como 13 años, pero se había quedado chiquito tal vez por el hambre que había pasado. Y viene Johnny Miller bajando para el río, y cuando viene bajando para el río, los mira y le dice, los castigaron. Y dijo Ben Roger, ¿me castigaron? Tuve que rogarle a Tom para que me dejara pintar con él. Entonces Johnny Miller dijo, Tom, y yo también podría pintar. Entonces Ben Roger le dijo, no,
Según Tom, tú no eres artista como nosotros. Y Ben Roger, y entonces Johnny Miller dijo, pero mira, yo tengo por acá para ofrecerle una fichita dorada porque yo me aprendí un libro entero de la Biblia. Todos se sorprendieron y Tom Sawyer le dijo, ¿qué más tiene para ofrecerme? Y dijo, por aquí tengo una cabeza de un gato, y va sacando una cabeza de un gato colgada de un hilo. Y entonces Tom Sawyer le dijo, toma la brocha. Y Johnny Miller arranca a pintar feliz. Un rato después, habían 6 niños trabajando para Tom Sawyer y pintando la cerca. Y a las 5 de la tarde, la hora en que Tom debía terminar de pintar, habían 6 niños trabajando felices y le habían dado una mano de pintura a la cerca de derecha a izquierda y otra mano de izquierda a derecha. Y Tom tenía cabezas de gato, cola de ratón, trompos sin punta, colas de cometa. Tenía muchas fichitas de las que en el colegio dan cuando te vas aprendiendo los capítulos, los versículos y los libros de la Biblia. Tom era rico, rico. Y 6 niños trabajaban felices para él. Y se inventó eso que se llama el capitalismo. Era día sábado y el juez Thatcher, uno de los hombres más importantes del estado, había venido a visitar el colegio de Tom Sawyer. Y ese día todo el colegio era movimiento, todos corrían para aquí, para allá. El director daba órdenes, se pongan esas materas para allá, esos niños que se vayan al fondo, ¿quién regó este agua acá? El bibliotecario, por la ventana de la biblioteca se veía que movía libros de un lado para el otro sin sentido, era solo para que lo vieran en movimiento. Y las profesoras y maestras que acostumbraban a darle las orejas a los niños, ese día el juez Thatcher veía como cariñosamente le explicaban la lección mientras les ponían la mano por el pelo. A la hora de la salida, a las 12 del día, el director formó a todos los niños en el patio del colegio y dijo, en este colegio, a los niños que se aprenden la Biblia entera, se les entrega una Biblia cifrada en oro. ¿Y cómo sabemos que se van aprendiendo la Biblia? Por la acumulación de fichitas. Hay fichas de color amarillo, hay fichas de color blanco, hay fichas de color dorado, hay fichas de color verde, hay fichas de color púrpura. O sea, que si tenías las 35 fichas, significaba que te había aprendido la Biblia de memoria. Solo 2 niños en la historia de este colegio, dijo el director, han podido recitar entero la Biblia. Ciertamente era un alemán, un niño descendiente de alemán que quedó loco para toda su vida, y el otro era Mary Sawyer, la prima grande de Tom Sawyer. El director, para lucirse delante del juez Thatcher, dijo, yo me imagino que no, pero ¿algún niño tendría hoy las 35 fichas de haber estudiado la Biblia? Silencio general. Y una vocecita, allá, al fondo, dijo, sí, ya. Y todas las maestras, profesores y bibliotecarios dijeron juntos, Tomás Sawyer. Y Tom Sawyer, como si fuera un vencedor, con las fichas 35 abiertas, como quien lleva un juego de naipe, atravesó por entre todos los niños mientras le daba pequeñas pataditas a algunos y miradas de soslayos a otros. Llegó, se subió al estrado, contaron las fichas y exactamente tenía 35, y dijo el rector, que no caía en sí todavía, traigan la Biblia cifrada en oro. Y trae el bibliotecario con muchos bombos y platillos la Biblia cifrada en oro y se la entregan a Tom Sawyer. Tom Sawyer la toma, el director pide aplauso y Tom Sawyer se baja del estrado. Y cuando camina 4 pasos, el juez Thatcher, que era un juez, le dijo, Tomás Sawyer, acérquese. Tomás Sawyer, estoy muy contento de saber que un niño del colegio de San Petersburgo es capaz de recitar la Biblia completa. ¿Puede subir al estrado? Pásale la Biblia al bibliotecario. Y Tomás Sawyer se paró, entregó la Biblia y quedó esperando a ver qué pasaba. Y el juez Thatcher, que caminaba para un lado y para el otro, le dijo, Tomás Sawyer, si te sabes la Biblia de memoria, ¿podrías decirme el nombre de 2 de los apóstoles? Y Tom Sawyer quedó pensando y el juez le dijo, Tomás Sawyer, el nombre de 2 de los apóstoles. Y entonces la profesora de matemática dijo, ay, señor juez, imagínese usted que cuando se pone nervioso se le queda la mente en blanco. Es con Tomás Sawyer. Tomás Sawyer, ¿podrías decirme el nombre de 2 de los apóstoles? Y entonces el bibliotecario dijo, Tomás, si ayer nomás me diste el nombre hasta de 13 apóstoles. Es con Tomás Sawyer. Por última vez, Tomás, si esa Biblia es tuya, dígame el nombre de 2 de los apóstoles. Tom Sawyer, que ya miraba cómo la Biblia se alejaba de su plano visual, dijo,
Dos de los apóstoles. Dos de los apóstoles, le dijo el juez Thatcher. Y Tomás dijo, dos de los... David y Goliat. Mark Twain, que era un genio de la literatura humorística para ser contada cuando de niños y niñas se habla, dijo, corro un velo piadoso al final de esta escena y pasemos la página. Vivimos pasando la página para olvidar lo que pasó. Corremos velos para que los de afuera no sepan lo que pasa adentro. Nos vamos enredando siempre en las mismas mentiras y hemos olvidado el lugar de Dios. Y se inventó el comunismo. Tom Sawyer decidió que no más, que se cansaba de pertenecer a la moral reinante, que no quería pertenecer más a los grupos sociales, que estaba bueno ya, que nada le servía en la vida y que se iba a volver pirata, o sea, anarquista. Habló con Ben Rogers y con Huckleberry Finn. Huckleberry Finn era como decir el muchacho de la calle, el gamín, el que vivía en la calle. Y Ben Rogers era el chico tal vez más rico del pueblo. Decidieron que se iban a ir como piratas del pueblo. Huckleberry Finn consiguió lumbre, consiguió con qué encender el fuego y picadura de tabaco. Tom Sawyer consiguió arroz, consiguió papas, consiguió azúcar. Y Ben Rogers consiguió buenos vinos, queso, carne ahumada, aceitunas. Al amanecer se robaron una lancha del pueblo y se dejaron caer por el río Mississippi para abajo, arrastrado por la corriente 4 leguas allá, en la isla del Muerto, donde nadie nunca iba. Atracaron a un pequeñito muelle natural y escondieron la balsa entre una pequeña manigua o monte o ensenada. Cuando se dieron cuenta al atardecer que habían 3 niños perdidos, salieron toda la búsqueda de los niños por los pueblos cercanos, por las otras regiones, hasta que decidieron que tal vez se habían ahogado porque se dieron cuenta que faltaba una balsa en el río. Al siguiente día, al amanecer, salieron a buscarlos. Hasta los barcos militares los buscaban y tiraban cañonazos. ¡Paf! ¡Paf! Las cañoneras tiraban aguas al río porque dicen que los ahogados salen a flote cuando los cañonazos caen al agua. Claro, los niños que se sentían piratas sentían cómo cañoneaban el río y cómo algún que otro cañonazo caía cerca de la isla del Muerto, donde ellos estaban escondidos, donde ellos eran verdaderos piratas y se sentían piratas de verdad, de los que recibían cañonazos. Al tercer día, según las leyes y las normas del Estado, había que parar la búsqueda de los ahogados. Así lo decían las normas. Abandonaron la búsqueda y los niños entonces empezaron a sentirse mucho más felices, porque ahora podían andar desnudos todo el día por las riberas del río, se bañaban en el río todo el día, comían lo que querían, se despertaban a la hora que les daba la gana, comían queso, tomaban vino, comían carnes ahumadas, comían papas como soñaron siempre comerlas. Pasadas 6 noches y casi 7 días, mientras iban a dormir, Tom Sawyer escuchó en la hamaca de Ben Rogers: sniff, sniff, sniff. Tom Sawyer se acercó y con la pierna movió la hamaca de Ben Rogers. La hamaca se movió para acá y para allá y Tom Sawyer le dijo: ¿por qué lloras, niñita? Y Ben Rogers le dijo: es que se extraña mucho la familia y el calor del hogar. Y Tom Sawyer le dijo: los piratas no tenemos familia, vivimos en la anarquía. Si mañana al amanecer te veo llorando, te voy a colgar del palo más grande de esta isla. Por eso es la isla del Muerto. Y así durmieron esa noche. Al siguiente día, al amanecer, cuando despertaron Ben Rogers y Tom Sawyer, ya Huckleberry Finn había prendido el fuego. Ya estaba todo listo para el desayuno, pero ahí cayó en cuenta Tom Sawyer, el capitán, que solo había agua y sal. Caminó por la ribera del río mientras meditaba y regresó cuando del fuego solo quedaban pequeños tizones y dijo: Ben Rogers, tienes razón, se extraña mucho a la familia. Tomaron la balsa y remaron hacia San Petersburgo contra la corriente. ¿Cómo se rema contra la corriente? Por la orillita y clavando bien las varas para ayudar a los remos. Al atardecer, tipo 5 de la tarde, los 3 niños habían llegado al pequeño muelle de San Petersburgo.
Las iglesias tocaron sus campanas. La tía Polly no podía creer que allá en el río, a la orilla del río, estaba su sobrino vivo, el sobrino huérfano, hijo de su hermana, la mayor. Todos corrían al río y abrazaban a los niños. Y por el pueblo solo corría la voz: aparecieron, aparecieron, no estaban muertos. Hasta la campana de la iglesia anglicana sonó, no solo la católica. Los abrazaron, los llevaron al hogar, los pasearon antes por el pueblo. Y entonces Tom Sawyer regresó a la comida humilde y decente de la tía Polly. Ben Roger regresó a las sábanas tibias y de seda, porque era Ben Roger, el niño rico del pueblo. Pero el mejor fue Huckleberry Finn. Huckleberry Finn fue adoptada por la viuda de Douglas, la señora más rica posiblemente de todo el estado. Todos tenían casa, todos regresaron al seno de la familia. O sea, que no se puede ser un anarquista si no eres un mantenido por la familia. Mark Twain. Y ya para terminar, quisiera contarle un cuento que escuché siempre de pequeño en mi pueblo. Hace aproximadamente un año escuché en el pueblito de Pedregal, un pueblito tibio y caliente que está entre Pasto y Piales, que ese cuento era de ahí. Pero por allá en el 2007 me contaron en Costa Rica como dicen ellos, que no, que ese cuento era del pueblito o del municipio de Atena, que está saliendo de Alajuela hacia allá. Para mí es de mi pueblo. Marisa y Raimundo. Raimundo manejaba un camión que llevaba mercancía hacia los pueblos que quedaban al oriente de mi municipio. Llevaban pastas, galletas, confites. Y Raimundo cada cierto tiempo tomaba su camión y se iba a repartir mercancías a los pueblos de Chamba y Morón. Aquel atardecer, jueves tal vez, Raimundo salió con su camión cargado de mi pueblo que se llama Yaguajay, pasó Centeno, pasó Siboney, el volcán, y cuando llegó al caserío de La Picadora, decidió que en el restaurante de carretera que había allí iba a deleitarse con esos platos que decían los otros camioneros que eran excelentes. Se bajó, comió, tal vez una sopa, tal vez un delicioso congrí cubano, y cuando ya se fue a regresar al camión, al filo de las 6 de la tarde, la muchacha que le había servido los platos le dijo: mira, perdón, yo me llamo Marixa y vivo allí llegando al pueblo de Mayajigua. ¿Será que me puedes llevar y me dejas ahí un poquito antes de llegar por allá, por donde tú vas? Y Raimundo le dijo a Marisa: claro, pues súbete al camión. Y Marisa sube al camión, comienzan a hablar. Marisa le cuenta que trabaja allí en el restaurante. Marisa pone la mano en la pierna derecha de Raimundo. Raimundo solo brevemente acarició el rostro de Marisa. Raimundo tomó una mano de Marisa. Marisa agarró la palanca del camión de Raimundo. Para no hacer el cuento muy largo, que esa noche terminaron en los lagos de Mayajigua. Los lagos de Mayajigua es un sitio turístico hermoso, con lagos naturales, termales, aguas calientes, agua tibia. Dicen que pasaron una noche de amor como nadie. Pero Raimundo al amanecer se asustó porque tenía que llevar una mercancía muy lejos. Entonces despertó a Marisa y entre caricias se ducharon. Y Marisa le dijo: ¿me puedes regresar? Es que mi caserío y mi pueblito queda un poquito detrás en el municipio de La Picadora. Y Raimundo le dijo: claro, regresó un poquito. Y en una casita muy hermosa, con muchos jardincitos delante, de esas que tiene una puertecita de madera con un cauchito que en Cuba hacía una liguita. Marisa se bajó, puso la liguita y se despidió de Raimundo. Raimundo dijo: el domingo o el lunes que regrese la busco. Pero no regresó el domingo ni el lunes porque lo mandaron más lejos, lo mandaron al municipio de Ciego de Ávila. O sea que regresó como el martes. Y el martes tipo 5 de la tarde Raimundo pensó que tal vez ya Marisa estaría en la casita hermosa con muchos jardincitos delante. Paró el camión, tomó un bidón grande, o sea, un envase grande de plástico, se bajó, llamó a la puerta y salió una anciana de pelo ya blanco. Y Raimundo le dijo: es que yo soy el dueño de ese camión y se me ha recalentado, ¿será que usted me puede regalar un poquito de agua? Y la anciana le dijo: pues pase, mijo. Le regaló agua para el camión, le regaló agua para Raimundo. Y le hizo un delicioso café a Raimundo que Raimundo se tomó y saboreó mientras miraba una foto de Marisa en la sala. Cuando Raimundo ya le dio pena y se dio cuenta que tenía que irse porque Marisa no llegaba ni aparecía de ningún cuarto, Raimundo miró la foto y le dijo a la anciana: ¿y esa qué? ¿Es su hija? Y la anciana, con una tristeza profunda, le dijo: no, esa es mi nieta que hoy hace 4 años falleció.
Raimundo, temblando, se subió al camión, lo prendió y le metió la pata al camión para llegar hasta allá, hasta el sitio de la picadora donde había conocido a Marisa, el restaurantico. Y ya siendo las 6:00 el camión aquel llega y suena la llanta, arrastra las gomas cuando llega, y Raimundo se baja. Y cuando se baja y se va acercando al restaurante, ve que Marisa tranquilamente viene hacia él. Y Raimundo le dice, no, no, tú eres un fantasma, tú eres un fantasma, tú eres un fantasma. Marisa lo mira, sonríe y le dice, otro más que tomó café con el fantasma de mi abuela. De la sabiduría popular de mi pueblo, Yaguajay. Yo soy Harry Marín y estoy feliz de estar en Abra Palabra 2020. Vamos a contarles cuentos, vamos a contarles historias. Para poder empezar, tengo que explicarles la clase de cuentos que vamos a contar esta oportunidad. Tengo en mi poder estos pequeños ratones. Estos ratones son ratones de laboratorio, o ratones de biblioteca, o ratones de laboratorio y biblioteca al mismo tiempo. Estos ratoncitos están, digamos, como se pueden dar cuenta, de colores. Y están de colores porque cada uno de estos ratones escuchó un cuento y dependiendo del cuento que escucharon, se pusieron pues de algún color. Por ejemplo, este ratoncito, que es verde, escuchó un cuento ácido, porque los cuentos ácidos son cuentos que dejan a la gente con una sensación como de haberse chupado un limón. Este ratoncito, por ejemplo, escuchó un cuento desconcertante y profundo, y por eso quedó así, azul oscuro, como quien mira el mar tratando de comprender alguna cosa inexplicable. Este ratoncito, que está lleno de colores, pues efectivamente ha escuchado todos los cuentos sabidos y por haber. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es básicamente lo mismo, un experimento con ustedes para ver de qué color se ponen. Como se darán cuenta, los resultados de este experimento están en este bello libro objeto que se llama Cuenticilina. Como se darán cuenta, esto es extracto de cuento microfiltrado, 3 miligramos por cada botella. Y en cada una de estas botellas, que tienen colores diferentes, obviamente, porque cada uno de los cuentos produce un efecto diferente y tiene un color distinto, se encuentra albergado el cuento que vamos a contar a continuación. Usted destapa la botella, le quita el corcho y en su interior encuentra el cuentico. Entonces usted lo desenrolla y se lo aplica. Entonces, vamos esta noche a aplicarles el cuento a ustedes. Este cuento que les voy a contar a continuación es un cuento romántico. Es un cuento dulce. Tan dulce es este cuento que, pues, si hay alguno que sea diabético, le recomendaría que no lo escuche o que tenga su dosis de insulina al lado. Este cuento es tan dulce, tan dulce, tan dulce, que hay que contarlo con flautica dulce. Por favor, si hay alguno que sienta que este cuento les puede afectar especialmente, le recomendaría que tuvieran un pedazo de queso, ustedes saben, porque el bocadillo con el queso hace buen casado, o un vasito de leche, porque este cuento es dulce, muy dulce. Y dice así. Y cuentan que el cuentero un día se enamoró del personaje y dijo que ella era... Y dijo que los ojos de ella eran... Y dijo que la boca de ella era... Y dijo que las manos de ella eran... Mejor dicho, la peladita era muy linda. Si era tan lindo ver al cuentero enamorado de su personaje de cuentos. Porque es que si un hombre amara a una mujer, la debe amar como un cuentero ama a su personaje. Sílaba por sílaba, letra por letra, palabra por palabra.
Y es que en cada tilde le daba un beso y en cada coma un mordisco. ¡Ay, era tan lindo ver a los dos enamorados! Sin embargo, la historia iba avanzando y a medida que iba avanzando la historia, pues llegaba a su final. Y en el final de la historia, pues él ya se quedaba solo. Y no hay peor historia de amor que una que se acaba. Así que el cuentero, la única opción que le quedaba era volver a contar el mismo cuento, porque pues no hay peor tragedia para un hombre enamorado que quedarse solo sin su amor. Así que volvió a contar la misma historia y decía que y así iba contando la historia hasta que llegaba a su final, y en el final de la historia pues entonces él se quedaba solo y no hay peor historia de amor que la que se acaba, y entonces él tenía que volver a contar la misma cosa porque no hay peor tragedia para un hombre enamorado que quedarse solo sin su amor. Así que el cuentero la única cosa que podía hacer era volver a contar la misma historia. Entonces y así iba contando la historia hasta que llegaba a su final, y entonces al final de la historia pues el cuentero yo no sé si queda claro que el cuentero repitió varias veces el mismo cuento. No, bueno, entonces y la gente estaba más o menos como deben estar ustedes en este instante, ¿no? Como, ay, por favor, ay, señor cuentero, ¿será que usted puede contar? Ay, cuente otra cosa, por favor. Pero el cuentero no podía contar otra cosa, porque si contaba otra cosa, entonces él se iba a quedar completamente solo, y no hay peor tragedia para un hombre enamorado que quedarse solo sin su amor. Así que el cuentero la única cosa que podía hacer era y así la gente se fue yendo. Poco a poco, y desesperados de escuchar una y otra vez la misma historia, se fueron yendo para sus casas. Y el cuentero entonces, cada vez con menos público, se fue dando cuenta de una cosa terrible. Y es que el cuento no existe, por más que uno lo cuente. Porque la única forma en la que existe un cuento es si alguien lo imagina. Y si no quedaba nadie que escuchara la historia, entonces nadie iba a imaginarla a ella, y ella no iba a existir por más que él la contara. Y entonces, cuando la gente se fuera, él se iba a quedar completa y verdaderamente solo. Y supo en ese instante que iba a ser la última vez que iba a contar el cuento. Así que contó el cuento esta vez con mayor vehemencia. Y dijo: que la abrazó. Y cuando la abrazó, las pocas personas que se quedaron para verlo, y unos cuantos ratones que siempre estaban ahí para escucharle los cuentos, se dieron cuenta de que estaba ocurriendo un fenómeno increíble. Y es que el cuentero se iba volviendo transparente. Porque el abrazo que estaba dando era uno de esos abrazos que tienen la intensidad de los abrazos que se dan por última vez, como los abrazos que uno da en un aeropuerto o en un hospital. Y en la profundidad y en la intensidad de ese abrazo, el cuentero se iba volviendo palabra.
volvió silencio y desapareció. Y yo por eso cuento este cuento, para que ese cuentero esté con ella, con su personaje de cuento, para que él viva dentro de un cuento que nunca va a acabar, porque yo voy a contar este cuento todas las veces que pueda hacerlo. Yo sé que esta historia les debió haber dejado una sensación como ¡ay, qué cosa tan linda! Por eso se las voy a quitar a continuación con unos cuentos ácidos para ver si se quitan esta sensación de empalague que tal vez les ha quedado de esta historia. Estos cuentos son cuentos ácidos, son pequeñas historias que a veces las personas no terminan de entender muy bien. Por eso he traído esta herramienta. La herramienta finalizadora de cuentos, que funciona de la siguiente manera. Cuando suena, significa que el cuento se acabó. Entonces, preparados, listos, a la cuenta de 3, estos son cuentos entre azules y verdes, cuentos ácidos y desconcertantes. Primer cuento. Cuentos de príncipes, princesas y cosas como esas. Una vez escogido rey, el príncipe dio su primer edicto y este fue: ejecutad a la princesa, cortadle la cabeza, matad a esa pero su majestad, ¿cómo se le ocurre? ¡Ah! Si fue capaz de besarme cuando yo era un sapo, ¿quién sabe con quién me pondrá los cachos ahora? Segundo cuento de príncipes, princesas y cosas como esas. He aquí al príncipe. He aquí a la princesa. Cómo se adoraban, cómo se querían, qué cursilería. Iban caminando tomados de la mano alrededor del lago. Era un paseo matutino. Caminaban y caminaban y caminaban y después de mucho caminar, mientras iban alrededor del lago, una ranita salió del estanque y se posó en la mitad del camino que los dos, la princesa y el príncipe, estaban caminando juntos. El príncipe miró a la ranita y la estripó sin que la ranita pudiera decir ni croac. La princesa quedó estupefacta por este acto de violencia, pero el príncipe solo sabía una cosa, y es que la princesa no tenía que enterarse de su pasado. ¡Oh! Tercer cuento de príncipes, princesas y cosas como esas. ¡Oh! ¡Pobre príncipe! Murió ahogado en el lago. La gente dijo que el príncipe se había suicidado, despechado, después de que la princesa lo había abandonado y se había ido con ese dragón, ese escamoso y escupefuego dragón. Pero la gente habla muchas cosas. La gente es muy chismosa, es pura paja. Yo conozco la verdad. Yo conocí al príncipe. Sí, el príncipe murió. Y murió ahogado en el lago, pero fue un accidente. Él no se quería suicidar, no. Él solamente quería tratar de volver a ser un sapo. A ver si la princesa lo volvía a besar de nuevo. Creo que esto es un frecuente. Ya lo explicaré.
favor, tráigame otra vaina. Vamos a contar un cuento naranja. Yo soy una persona que tiene un problema, y es que llego tarde. A mí no me gusta llegar tarde, pero tal vez sí, porque siempre llego tarde. Y yo no quisiera llegar tarde, sobre todo porque yo sé que si llego tarde, entonces tal vez en mi trabajo se van a molestar conmigo y me van a reemplazar. Y ese día, pues yo estaba muy nervioso porque de repente iba a llegar tarde. Y ustedes saben, cuando uno va tarde, pues también es como una parte medio emocionante del día, ¿no? Porque, ay, tengo que llegar. Y es el estrés, pero también la angustia y la desesperación. Y cuando llegué fue increíble porque yo pensé que iba a llegar tarde, pero resulta que yo ya había llegado. Y que yo ya estaba ahí, yo ya estaba trabajando. Yo al principio pues quedé un poco sorprendido pensando que tal vez ese era otro, pero no. Indudablemente ese era yo. Al principio yo no entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo, pero pues las cosas son a veces misteriosas y yo no tengo por qué tener una explicación para todo. Así que pues dije, si yo ya llegué, pues yo qué me quedo haciendo aquí. Porque pues finalmente yo sé que me voy a estorbar, así que mejor me voy a tomar un café para no estorbarme. Y me fui a tomar un café. Y cuando me fui a tomar el café, entonces yo me dije, y es literal, porque yo también estaba atendiendo en la cafetería. Entonces yo me dije, por favor, ¿me das un café? Pero yo me respondí, no puedo porque yo ya me los tomé todos. Y esto al principio me desconcertó, porque pues yo tomo café, pero pues sí, no, resulta que yo también estaba en todas las mesas de la cafetería. Y en alguna de las mesas, pues yo estaba divertidísimo porque, pues, hombre, yo soy un tipo muy simpático y tengo muchas cosas en común conmigo mismo, sobre todo, ¿no? Entonces, a mí también me ha pasado. Sí. Estoy de acuerdo conmigo. Y claro, en todas las mesas yo estaba ahí y en otras mesas no. En otras mesas yo estaba terriblemente enfurecido porque pues yo a veces me llevo la contraria y me reprocho y me reprendo y yo a veces sé que yo la embarro y yo entonces empiezo como a juzgarme y yo me puse como, claro, entonces esta discusión era acalorada porque yo me empecé yo dije mejor me voy porque esta cosa está un poco confusa, yo no sé qué es lo que está pasando aquí y decidí irme para la casa. Así que cuando fui a la calle y traté de tomar un taxi, pues resulta que yo también era el conductor de todos los taxis. Y también era el pasajero de todos los taxis. Es decir, que yo ya iba para mi casa. Es decir, que yo ya estaba en mi casa. Es decir, que mi casa estaba llena de yo. Es decir, que todo el planeta estaba lleno de yo. O sea, que ¿yo qué hacía aquí? ¿Yo qué hacía aquí? Porque si todos estaban en todas partes, si yo estaba en todas partes, entonces eso significaba que no había un lugar para mí. Y yo entonces estaba sobrando y en ese momento yo me sentí como desesperado, como que necesitaba ayuda, como que necesitaba alguien que me pudiera ayudar y vi a alguien y entonces lo tomé por los hombros y le dije, por favor señor, ayúdeme. Y entonces yo me volteé porque pues también era yo y yo me conozco y a mí no me gusta que me volteen, a mí no me gusta que me sacudan. Y entonces yo me volteé y casi me pego un puño y yo me quité de ahí porque yo me conozco y yo sé que doy duro, y no, yo mejor me fui, me dejé tranquilo y dije, bueno, yo ¿para dónde voy? Pues voy a algún lugar donde pues yo nunca vaya. Y decidí irme para una iglesia, porque pues yo no soy muy creyente, yo no soy un hombre como de fe ni nada por el estilo. Así que como que entré a la iglesia y allí entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y pensé que esta situación era muy extraña y que si el mundo estaba lleno de yo, ¿por qué no la divinidad misma? ¿Por qué tal vez si había un Dios también podría ser yo? Pero yo no hago milagros. Y pues ególatra no me gusta ser. Yo salí de esa iglesia muy aburrido porque perdí la poca fe que tenía en mí mismo. Y empecé a caminar por ahí, vagabundeando, y sentí que alguien me sacudía y me decía, ayúdame, y me emberraqué, porque es que a mí no me gusta que me sacudan, y entonces me volteé y casi me pegó un puño porque también era yo. Y pues él se fue corriendo y porque pues yo me conozco. Y yo dije, no, esto la única solución que hay es acabar con esto. Es acabar con mi vida de una vez. Me voy a
pegar un balazo, me voy a suicidar, me voy a borrar del planeta, voy a dejar de ser yo. La única forma de quitarme este problema es dejando de ser yo. Así que para dejar de ser yo tengo que acabar con mi vida, y busqué la manera de, sí, como de acabar con mi vida. Y entonces busqué un arma, y buscando en las vitrinas de alguna parte, un lugar donde vendieran, en las vitrinas vi un espejo, y fue muy chistoso porque en el espejo, ese del espejo, no era yo, era mi imagen. Ceci n'est pas une pipe, ¿te acordás? Ese cuadro surrealista de René Magritte. Y claro, ese no era yo, era... Y entonces decidí sacar un marcador y me puse bigotes. Y me puse sombrero, y me puse gafas, y me puse barba, y me puse cachos. Pues si me los había puesto mi novia, porque no me los podía poner yo mismo. Y entonces así empecé a imaginarme cosas, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que me imaginé que yo era un cuentero. Un cuentero. Un cuentero que ahora soy yo. Y así logré escapar del cuento que les acabo de contar. ¿Te gustó el show? A mí me encantó. No olvides comentar, darle like y compartir. Sigamos disfrutando de Abra Palabra 2020, el valor de la palabra.